Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y te puedo ayudar a resolver problemas de genética y a realizar trabajos de biología. En esta serie de tutoriales vamos a plantear y resolver los problemas de genética clásica y mendeliana que se realizan en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Empezamos. En los vídeos anteriores analizamos las dos primeras leyes de Mendel. Hoy vamos a resolver los primeros problemas de genética. El primero de ellos nos plantea un cruzamiento entre un carnero negro y una oveja blanca. Nos indican que el alelo recesivo es el que produce lana negra y el alelo dominante, al que llaman B mayúscula, produce lana blanca. Nos piden los genotipos y los fenotipos de la primera generación filial y de la segunda generación filial. Lo primero que hemos de hacer es determinar el genotipo de los parentales, de los padres. El carnero negro tiene que ser homocigótico, porque el alelo que produce lana negra es recesivo. Por tanto, genotipo del carnero negro, B minúscula, B minúscula. Si tuviese una B mayúscula, su lana no sería negra, sería blanca. El genotipo de la oveja, de la madre, tiene que tener el alelo B mayúscula, puesto que da lana blanca. Podría ser, en principio, B mayúscula, B mayúscula, o bien B mayúscula, B minúscula. En los dos casos, la oveja produce lana blanca. Nos dice el problema, sin embargo, que la oveja es homocigótica, con lo cual descartamos una de esas posibilidades. La oveja, la madre, en este caso es B mayúscula, B mayúscula. Los dos progenitores son, por tanto, homocigóticos. Por ello, los dos producen un solo tipo de gameto. El carnero negro produce cientos de miles de millones de espermatozoides, pero todos tienen un cromosoma con el alelo B minúscula. Recordamos que cuando se forman los gametos, cada gameto recibe un cromosoma de la pareja de homólogos. En este caso, como los dos cromosomas son idénticos, todos los espermatozoides producidos por el carnero negro son idénticos. Idénticos por lo que se refiere a esta característica. Y lo mismo ocurre con la madre, con la oveja blanca. Produce un solo tipo de gameto. En consecuencia, tras la fecundación, una vez que el espermatozoide fecunde al óvulo o materno, se producirá una primera generación filial homogénea. Todos los borregos de la primera generación filial son idénticos en genotipo y en fenotipo, tal y como predecía la primera ley de Mendel. Todos tienen genotipo B mayúscula, B minúscula, todos tienen la lana blanca. A continuación, una vez que sabemos los genotipos de la F1, podemos conocer con facilidad cómo será la descendencia de este cruzamiento o, lo que es lo mismo, cómo serán los genotipos y fenotipos de la F2. Dado que los padres en este caso son heterocigóticos, cada uno de ellos puede formar dos tipos de gametos. Unos llevarán el alelo B mayúscula y otros llevarán el alelo B minúscula. Como cualquier espermatozoide puede encontrar a cualquier óvulo, existen en principio 4 posibilidades que nos dan una F2 constituida por 3 tipos de genotipos. El 25% de los descendientes tendrá genotipo B mayúscula, B mayúscula. El 50% de los borregos de la segunda generación filial tendrá genotipo B mayúscula, B minúscula. Y el 25% restante tendrá genotipo B minúscula, B minúscula. Es decir, el 75% de los borregos tiene lana blanca y el 25% restante tiene lana negra. Una proporción 3:1 que era la que predecía la segunda ley de Mendel. El segundo problema que nos plantean es un cruzamiento entre plantas. Nos indican que al cruzar plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce, la primera generación filial da plantas con pimientos picantes.
Y en la segunda generación filial nos indican que aparecen plantas de pimientos picantes y plantas de pimientos dulces. Nos plantean varias preguntas sobre la F2, así que lo que tenemos que hacer en primer lugar es determinar el genotipo de los parentales, saber cómo es la F1 y a partir de ahí cruzar los individuos de la F1 para poder saber cómo es la F2. Bien, deducimos lo siguiente. Puesto que del cruzamiento de plantas picantes con plantas con pimiento dulce obtenemos plantas con pimientos picantes, parece razonable pensar que el alelo que hace que el pimiento sea picante domine sobre el alelo que hace que el pimiento sea dulce. Los llamaremos P mayúscula y P minúscula respectivamente. En segundo lugar, puesto que la generación filial primera está constituida por individuos, todos ellos con frutos picantes, deducimos que los parentales tienen que ser homocigóticos. En consecuencia, uno de los progenitores tendrá que ser P mayúscula, dará pimientos picantes, otro de los progenitores tendrá que ser P minúscula, y producirá pimientos dulces. Cada progenitor, en consecuencia, originará un solo tipo de gameto. Aunque la planta con pimientos picantes origine millones de granos de polen, todos ellos contienen un cromosoma con el alelo P mayúscula. Y lo mismo ocurre con la otra planta, el otro progenitor. Sus gametos contendrán un cromosoma con el alelo P minúscula. Al fecundarse, al unirse el grano de polen con el óvulo de la planta, se formará una primera generación filial uniforme, tal como predecía la primera ley de Mendel. El 100% de los individuos, el 100% de las plantas son de genotipo P mayúscula, P minúscula. El 100% de las plantas producen pimientos picantes. Si cruzamos, lógicamente, dos individuos de la F1 para saber cómo serán los individuos de la F2, solamente tenemos que tener en cuenta que son ya individuos heterocigóticos, como hemos visto. Por tanto, cada planta, cada progenitor, originará dos tipos de gametos. La combinación de estos gametos nos producirá tres tipos de genotipos. En la F2, el 25% de las plantas son P mayúscula. El 50% de las plantas son P mayúscula, P minúscula. Y el 25% restante son P minúscula. Dicho de otra manera, el 75% de las plantas de la segunda generación filial producen pimientos picantes. Y el 25% de las plantas de la segunda generación filial producen pimientos dulces. Una proporción mendeliana, una proporción 3:1, que es precisamente la que nos planteaba el problema. La relación 32:10 es prácticamente lo mismo que una relación 3:1. Nos preguntan cuántas plantas picantes serán homocigóticas y cuántas heterocigóticas. Sabemos que hay 32 plantas de pimientos picantes en la F2. Pues bien, del C total sabemos que picantes homocigóticas van a ser 1/3, la tercera parte. De esas 32, 1/3 serán plantas homocigóticas. Quiere esto decir que 32 entre 3 son 10,7. No va a haber 0,7 plantas. Serán 10 u 11 plantas, serán homocigóticas. Para saber cuántas son heterocigóticas, analizamos los genotipos y los fenotipos. Es decir, 2/3 de las plantas serán heterocigóticas. 2/3 de 32 nos da 21,3. Es decir, esperamos que aproximadamente 21 plantas sean heterocigóticas. Una planta sabemos que tiene pimientos picantes simplemente por su sabor,
pero desconocemos su genotipo. ¿Cómo averiguar si es homocigótica? ¿Cómo saber si es heterocigótica? Para ello hay que cruzarla con una planta que conozcamos su genotipo. Con una planta, por tanto, que sea homocigótica recesiva. Una planta con pimientos dulces, sabemos con seguridad que su genotipo es P minúscula, P minúscula. En consecuencia, tras realizar el cruzamiento y analizar la descendencia, podemos deducir sin ningún tipo de dificultad si nuestra planta picante era homocigótica o no lo era. Este tipo de cruzamiento con el homocigótico recesivo es lo que se denomina cruzamiento prueba y se realiza frecuentemente en genética. En nuestro caso, si realizamos el cruzamiento prueba, es decir, nuestra planta picante, que sabemos que tiene el alelo P mayúscula, pero desconocemos el otro alelo y la cruzamos con una planta dulce, si obtenemos una descendencia uniforme, homogénea, es decir, todas las plantas, hijas, toda la F1 es de pimientos picantes, entonces podemos deducir que nuestra planta picante, la paterna, era homocigótica, era P mayúscula, P mayúscula. En cambio, si al realizar el cruzamiento prueba obtenemos dos tipos de plantas, unas con pimientos picantes y otras con pimientos dulces, tal y como aparece en el cruzamiento que ponemos en el esquema, deducimos sin ningún tipo de duda que nuestra planta picante era heterocigótica. Era de genotipo P mayúscula, P minúscula. En el próximo tutorial realizaremos otros problemas de genética.